Buenas tardes, mi nombre es Maggie Hernández. Presentaré el capítulo 10 de la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Empezamos con correlación. En el ejercicio 1, notación, para cada año de varios seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados en un juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, que representa R, que representa otra R, y sin realizar investigación ni cálculos, estimar el valor de R. Pues la respuesta es que R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. R representa el valor de coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población, la otra R, y se estima que el valor de R es 0, porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. En el ejercicio 3, causa del calentamiento global, si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono que en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta y por qué no. Y la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Ejercicio 7, estatura y pulso. Se mide las estaturas en pulgadas y el pulso de latidos por minuto en una muestra de 40 mujeres. Si se utiliza el STADIS con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202 milésimas, según datos de la National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. No, el valor es de 0.202 y es menor, milésimas, y es menor que el valor de 0.312. Si nos vamos al libro, en la tabla A6, tenemos que las muestras son 40. Entonces vamos a la tabla, buscamos el número 40 sobre alfa igual a 0.05 y encontramos que el valor es de 0.312, que es lo que estamos comentando que es el valor crítico. Y nos dice que si el valor absoluto de R es mayor que el valor crítico de la tabla. O sea, el valor crítico es más grande que el resultado. El ejercicio 21, costo de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participan en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 metros por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 metros por hora, según datos del Users Institute for Road Safety. Los automóviles son Toyota, Mazda 6, Volvo S40, Saturn, Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata, Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros. Primero vamos a ver los datos. Tenemos choques frontales y los choques traseros. Estos son nuestros datos y vamos a utilizar nuestra herramienta de Minitab y buscaremos en este momento en Excel los datos. Choques frontales, choques traseros. Los copiamos y nos vamos a Minitab y los pegamos. ¿Sí? Ahora lo que pretendemos buscar es, vamos a hacer una gráfica. Entonces vamos a buscar estadística y vamos a buscar estadística básica, correlación, y vamos a poner choques traseros, choques frontales. Parece que sí es así. Sí, ya nos dio el resultado de correlación de Pearson
que tenemos aquí, negativo de 0.83 y el valor de P, 0.539, y vamos a sacar nuestra gráfica de dispersión, perdón, es la tercera, la aceptamos y obtenemos nuestra gráfica. Entonces nuestro valor de 0.83, que es un valor crítico R, es de 0.754 porque tenemos 7 datos, 2, 4, 6, 7 datos, con en la tabla A-6 con alfa 0.05 nos da 0.754, que es nuestro valor R, el valor crítico. Nuestro valor P es de 0.539 milésimas, que ya lo vimos en Minitab que sí nos dio. Entonces, pues no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. En el caso 23, ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Police Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Para eso vamos a ver los datos, que ya los tenemos en Excel, y los vamos a copiar a nuestra herramienta de Minitab. Vamos a copiarlos. Vamos a sacar la estadística básica, correlación, y vamos a temperatura. Ok. ¿Lo para hacer? Aquí estamos. La correlación de Pearson es de 0.892 y el valor de P es de 0.001. Ahora vamos a sacar nuestra gráfica. Le damos en gráfica de dispersión, la tercera, que es con regresión. La aceptamos y de este lado ponemos temperatura y en el otro el dióxido. Aceptamos y nos da nuestra gráfica. Aquí está nuestra gráfica lineal y pues los datos están demasiado separados a la línea. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. Buscamos en la tabla A6 el número de 10 con un alfa igual a 0.05 y encontramos que es 0.632. Entonces, primero pues nuestro valor R es 0.892. Nuestro valor crítico, como lo acabamos de ver en la tabla, es de R.632 y nuestro valor P es de 0.001 milésimas. Entonces, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. La sección 10.3, regresión. Vamos a ver el ejercicio 2. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? Pues la respuesta es que el criterio específico que se utiliza para determinar qué recta se ajusta mejor es la propiedad de los mínimos cuadrados. La recta de regresión es una línea recta que es la mejor aproximación del conjunto de datos dados. Conjunto de datos dado. Ejercicio 4, notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión de y igual a beta subíndice 0 más beta subíndice 1 por x? Pues la primera ecuación es para una estadístico muestral y la segunda es para un parámetro poblacional. La primera es el valor predicho de la segunda. Ejercicio 8. Estaturas y pesos de supermodelos. Se obtiene la estatura en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. Alberman y Hilton Dyer, Turlington, Hall, Camperell, Massa y Hume.
El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 milésimas y la ecuación de la recta de regresión es y igual a 31.8 más 1.23 por x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Pues primero, la correlación lineal, o bueno, más bien dicho, la ecuación de la recta de la regresión es igual a 31.8 más 1.23 y aquí en vez de x sustituimos y ponemos la estatura que nos comentan, 72 pulgadas, lo cual nos da un total de 120.36 libras. Si buscamos los datos en la tabla A6, nuestro valor crítico de las 9 modelos con alfa igual a 0.05 nos da 0.666 milésimas. Entonces, el mejor peso es de 120.36 libras para una supermodelo. De 0.360 es menor a 0.666. El coeficiente de correlación lineal es menor que el valor crítico. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para sustentar una correlación lineal de la predicción más acertada entre la medida, que es la medida de los pesos, que como comentamos era y igual a 117 libras que nos puso aquí. En el ejercicio 12, efecto de conglomerados, remítase al diagrama de dispersión generado por unidad del ejercicio 12 de la sección 10-2. Aquí lo tenemos. Esta es la tabla de unidad del ejercicio 10.2, en el cual tenemos XY del lado izquierdo y XY del lado derecho. Para eso vamos a utilizar unos datos y vamos a ir a Minitab. Pues vamos primero a nuestros datos, que está en este lado. Vamos a tomar XY total, X total y Y total, los copiamos y pasamos a Minitab y vamos a pegarlos. Para eso vamos a estadística, regresión, ajustar modelo, X total y vamos abajo a poner X total. Y para eso tenemos estos datos. Ahí vamos a nuestra presentación. Entonces ya tenemos estos datos, coeficiente de X, y tenemos la ecuación de regresión. Y total es de 0.085 más 9846 10 milésimas de X total. ¿Sí? Ahora vamos a nuestra gráfica de dispersión. Para eso vamos a aquí, gráfica de dispersión con regresión, y tenemos X, Y y aceptamos. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de dispersión, que es la que tenemos de este lado. Entonces ya sería utilizando los 8 datos para calcular la ecuación de la recta, que es esta, y esto es por nuestra ecuación de la recta. Ahora la B dice utiliza únicamente los pares de valores de los cuadrantes puntos en la esquina inferior izquierda y calcula la ecuación de la recta de regresión. Ahora vamos con los de la izquierda. Para eso vamos aquí y de una vez vamos a copiar todos. Los voy a usar y los voy a pegar aquí. Ahora vamos a utilizar estadística y regresión, ajustar modelo de regresión, y ahora voy a usar los de la izquierda. De este lado Y y de este lado X, y le doy a aceptar. Y pues aquí ya tengo los resultados. Aquí está. Y aquí los tengo. La ecuación de regresión de la izquierda, que es lo mismo que me da aquí.
Ahora vamos a sacar la gráfica. Gráfica de dispersión. Aceptar. Ponemos pues como dice aquí, Y izquierda, X izquierda. Le damos a aceptar. Y aquí nos da la ecuación, la gráfica de la ecuación lineal. Entonces es la misma que tenemos de este lado. Y ahora vamos a utilizar pero los datos de la derecha. Entonces vamos a Minitab, a estadística, regresión, ajuste de modelo. Ahora de este lado vamos a usar los de la Y derecha y de este lado los de la X derecha. Le vamos a aceptar. Y pues aquí ya tenemos los datos que requerimos, el cual los encontramos de este lado. ¿Sí? De derecha 9.50 más 0.0 de la X derecha. Y ahora vamos a sacar la gráfica de dispersión. Para eso sustituimos datos, Y derecha, Y X derecha, aceptamos y pues igual vamos a tener una gráfica lineal y con los datos. Y aquí lo tenemos. Ahora compare los resultados de los incisos A, B y C. Pues los resultados son muy diferentes, lo que indica que un punto puede afectar drásticamente a la ecuación de regresión. La ecuación de regresión A es un buen modelo, mientras que en B y C el patrón de puntos no se aproxima al de una línea recta. Entonces los puntos no se aproximan a la línea recta. En el caso del ejercicio 16, estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Walter, el candidato que obtuvo el segundo lugar, si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Walter se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Y bueno, pues aquí tenemos los datos, ganador, segundo lugar, y pues primeramente vamos a nuestra tabla de Excel y vamos a buscar ganador, segundo lugar. Nos copiamos, vamos a ir a Minitab, voy a abrir una hoja nueva, ya tengo varios datos, los voy a pegar y ahora vamos a sacar nuestros valores. Ahora vamos a aquí a Minitab, vamos a estadística, regresión, ajustar, y de este lado va segundo lugar y aquí va ganador y le damos enter y ya tenemos nuestros datos. Tenemos el coeficiente, acá está, y tenemos que el valor P es de 0.599 milésimas y nuestra ecuación de regresión del segundo lugar es de 94.4 menos 0.321, que es del ganador. Y ahora vamos a sacar la gráfica de dispersión. La sacamos de esta manera. Tercero, aceptar. Segundo lugar, ganador, aceptar. Y obtenemos nuestra gráfica de dispersión. Y bueno, en este caso perdón, sacamos la media. A ver, básicas, nuestros estadísticos, y vamos nos interesa más sacar la media y predeterminados. Le decimos que aceptamos y perdón, y es del segundo lugar. Perdón. Paso ese detallito y aquí está, es lo que tenemos. La media del segundo lugar es de 72.063. Entonces nuestra ecuación de regresión del segundo lugar, que es algo que tenemos aquí, 95.4 menos 0.321 del ganador, nuestro valor P 0.539, nuestro valor crítico tenemos 2, 4, 6, 8 datos, lo buscamos en la tabla, en alfa igual a 0.5 y nos da 0.707, que es nuestro valor crítico.
Y la mejor estatura predicha es de 72.063, que es nuestra media. Y ahora vamos al 10.4, variación en intervalos de predicción, notación SE. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como en el conjunto de datos de 1 del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa SE. Ese es el error estándar de estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de la regresión. Para el siguiente ejercicio vamos a interpretar la interpretación del coeficiente de determinación y vamos a utilizar unos valores del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Y bueno, es sobre los cigarros, las marcas de cigarros. Entonces el ejercicio 5 dice R es igual a 0.873, X igual a alquitrán en cigarros mentolados, lo tenemos aquí, y Y igual a nicotina en cigarros mentolados, tenemos aquí nicotina. Y bueno, pues vamos a ver nuestra gráfica de dispersión y vamos a copiar los datos. Nicotina, aquí está. Entonces los copiamos, vamos a Minitab y vamos a sacar nuestra gráfica de dispersión vamos a poner nicotina, alquitrán y vamos a ver, aquí está. Esta es nuestra gráfica de dispersión, nada más es como un ejemplo, pero en realidad 0.762 o 76.2% es nuestro coeficiente de determinación. Se representa como R al cuadrado, pues nos están dando R, ¿no? Es de 0.873, bueno, aquí es al cuadrado, y al hacer la operación nos da como resultado 0.762. Entonces tenemos como respuesta que 0.762 es lo mismo que el 76.2% del valor. Ahora el siguiente ejercicio, pues hay que interpretar resultados de un programa de cómputo. Del ejercicio 9 necesitamos algunos resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos pareados, que son estos, de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en metros entre gasolina, galón, como se listan en el conjunto de datos 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab de que usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Pues, como les mencioné, aquí están los datos. En el ejercicio 9, prueba de correlación, utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, da una advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Bueno, tenemos que 0.806 por el símbolo negativo de la ecuación demuestra que la cantidad de consumo de combustible en carretera disminuye conforme el peso del automóvil aumenta. El valor crítico de R está dentro de 0.361 a 0.335 de acuerdo con la tabla A6. Si se tiene un valor de significancia de 0.05 y nuestro valor P es de 0. Bueno, aquí está el valor P y
Bueno, antes de concluirlo, tenemos el 65% que tenemos acá, es igual a 0.65. Si a esto le sacamos raíz, nos da un total de 0.806, que es lo que acabo de comentar. Y bueno, pues esto es, lo haríamos en un negativo. Y ahora para concluir podemos determinar de que existe una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y de consumo de combustible en carretera. En predicción del consumo de combustible en carretera, si un automóvil pesa 4.000 libras y cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera, suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. Pues la respuesta es de 27.028 metros sobre galón, que es un dato que tenemos aquí, 27.08, y es que era de nuestros datos anteriores. Ahora hay que calcular cálculo de medidas de variación. Para el ejercicio 13 vamos a calcular A, la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total, D, el coeficiente de determinación y E, el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Y bueno, vamos a ver nuestro ejercicio 13, IPS y PIXA. A continuación presentamos los valores del índice de precios al consumidor, IPC, y el precio de una rebanada pizza, incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. En este caso, pues aquí tenemos la tabla y vamos a copiarlos a Minitab. Vamos a nuestros datos y vamos a buscar, aquí está, IPS y costo de pizza. Los copiamos y vamos a Minitab y los pegamos. Nuestro objetivo es sacar esta tabla, estos datos, y vamos a estadística, reacción, y vamos a costo de pizza, y acá abajo en predictores vamos a IPC, le vamos a aceptar y ya tenemos los datos y los cuales ya los tengo de este lado. Y bueno, el resumen del modelo, que es también lo tenemos aquí, 7.7. Entonces empezamos que la variación explicada es de 2.64.829 milésimas, que es en el caso de B, de la variación explicada es de 0.08.000, son 8.400 milésimas también, de este lado. En el C es la variación total, es de 2. De este lado el total, 2.72.833 milésimas. Y en el caso de D, el coeficiente de determinación lo tenemos aquí, 9.707 milésimas, que está de este lado. Bueno, si nosotros lo convertimos, le quitamos el porcentaje y lo convertimos a decimal, pues ese es nuestro resultado. Y en E, el error estándar de estimación de CE es el valor de 141.460 millonésimas. Y con estos son nuestros datos que hemos requerido. Vamos al 10.5, regresión múltiple. En el ejercicio 2, coeficiente ajustado de discriminación. A nos dice, al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, ¿por qué la R cuadrada ajustada es una mejor medida que R cuadrada? Venta de un Corvette R cuadrada. Entonces la respuesta es que el coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa
R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. En el caso de B, al utilizar los datos muestrales de la tabla 16, la variación única de predicción de la estatura de la madre produce una R cuadrada ajustada de 0.623 milésimas, y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y del padre, dan como resultado una R cuadrada ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R cuadrada ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Pues la respuesta es que es mejor considerar una ecuación que tenga un valor de R cuadrada ajustada. Con esta propiedad, si se incluye una variable adicional de predicción, el valor de R cuadrada ajustada no se incrementa de manera sustancial. Si dos variables de predicción tienen un coeficiente de correlación lineal muy alto, no es necesario incluir ambas y debemos excluir la variable con el valor más bajo de R. Ejercicio 4, respuesta y variables de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión y igual a menos 3528 más 1.02x sub índice 1 menos 1.94x sub índice 2, utilizando datos muestrales que consisten en los precios de ventas de casas, según el conjunto de datos de 23 del apéndice B. En esa ecuación, la ecuación de regresión, que es Y, representa el precio de venta predicho. El X sub índice 1 representa el precio de lista y X sub índice 2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuestas y las variables de predicción en general, en que difieren una variable de respuesta y una variable de predicción. En que la variable de predicción afecta a la variable de respuesta, pero nunca la variable de respuesta afectará a la de predicción. 6. Mediciones de cigarrillos. Identifica lo siguiente. El valor P, correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor B, el valor del coeficiente múltiple de determinación R cuadrada, y el C, el valor ajustado de R cuadrada. Entonces, para el valor P, identificamos de este lado que es de 0.317 milésimas. Para el valor de coeficiente múltiple de determinación R cuadrada, lo identificamos de este lado, que es de 9.9%. Y para el valor ajustado de R cuadrada, está de este lado, ajustado, 1.7%. 8. Medición de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO. Utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Por qué? Pues primero tenemos que Y es igual a 1.59 más 0.023 por 0.026 menos 0.52 por 0.015 por 1000, que esto nos da un total de 0.159 100 milésimas. La nicotina es de 1.59 miligramos. Es probable que el resultado no sea un buen valor de predicción porque el valor de R cuadrada ajustada es bajo y el valor de P es alto. Precios de ventas de casas. Cálculo de la ecuación de regresión múltiple. Tenemos unos ejercicios y para eso tenemos esa tabla que contiene cierta información. Tenemos que se obtuvo utilizando los datos de las casas vendidas del conjunto de datos del 23 del apéndice B. La variancia de respuesta Y es el precio de venta en dólares y la variables de predicción X son PL, precios de lista de dólares. AH, ¿qué es esto?
área habitable de la casa en pies cuadrados, y T es el tamaño del terreno de acres. Entonces, para el ejercicio 12, una casa está en venta con un precio de lista de 400,000. Tiene en este caso pues es dólares, ¿no? Tiene un área habitacional de 300,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio y de venta? ¿Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación? ¿Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto? Bueno, primero pues de toda la información que tenemos aquí, nuestra mejor opción es la primera. Tenemos prácticamente todos los datos, ¿no? Entonces tenemos 1,120 más 9.72 por los 400,000 dólares más 0.281 por los 3,000, en este caso pies cuadrados, más 465 por los 2 acres. Si hacemos estas operaciones, nos da un resultado de 391,693. Y pues sí, el precio es más exacto, y pues bueno, ya que tenemos varios valores requeridos para la ecuación de regresión, pues nos damos cuenta que sí es posible que ese precio de venta predicho sea muy muy exacto. Vamos ahora a la sección 10-6, elaboración de modelos. Obtención del mejor modelo en los ejercicios 5 al 16, en este caso el 5. Construye un diagrama de dispersión e identifica el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos, y considere solo los modelos lineal, cuadrático, logaritmo exponencial y potencia. En el ejercicio 5, la tabla de la lista de las cantidades de los incrementos semanales de los salarios en dólares especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la corporación Telectron. Aquí tenemos los datos: año, incremento Y, y pues los vamos a copiar. El Minitab, año, incremento Y son estos 16, y los copiamos, los llevamos a Minitab, modo total de abrir otra hoja y los pego. Ahora vamos a estadística, regresión, a ajustar modelo de regresión, incremento, año, aceptamos. Y para ello tenemos 17. Análisis de regresión, incremento. La ecuación de regresión es esta: es 8.0 más 2.0 por año. Es decir, Y es igual a 2x, que es recuerden que x es el año, y 8, bueno, lo puse al revés, pero respetando los coeficientes, 2x, que es 2 por año, más 8. Y ahora vamos a ver las gráficas. Vamos a sacar la gráfica. Minitab, gráficas, gráfica de dispersión, regresión, incremento, año, y lo decimos fin. Y aquí lo tenemos: gráfica de dispersión de incremento contra año. Y esta es la gráfica lineal, regresión, perdón, gráfica de lineal ajustada, incremento, año, en lineal, y aquí está. Entonces vamos aquí está la gráfica de línea ajustada, incremento contra año, y bueno, pues vemos que las dos los datos están lineales, ¿no? En la tabla 7, perdón, en el ejercicio 7, la tabla lista de distancias de D en pies por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo T
en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Entonces aquí tenemos nuestros datos td y vamos a copiarlos en Minitab. Td son estos. Bueno, nos va no sé si nos va a respetar. Ahí está. Estadística, regresión, telemodelo. Y este lado de aquí está. Bueno, en realidad nada más íbamos a sacar nuestros datos, pero aquí está la ecuación de regresión y la gráfica. Pues primero saco la de dispersión y pues de este lado va t, de este lado el tiempo. Esperamos un poquito y aquí está, es esta línea de dispersión y nos faltaría la otra gráfica. Entonces, gráfica de línea ajustada, vamos de t. Miren, vamos a la lineal. Es que quiero ver algo. Esta es la gráfica lineal ajustada, muy parecida a esta, la de dispersión. Y quiero sacar la cuadrática. Esta, vamos a sacar regresión, la gráfica lineal ajustada, los mismos datos, pero al cuadrático. Tenemos esta curva, que es la que estoy presentando aquí. Entonces, en cuadrático, la distancia es igual a 16 de cuadrado, más 500, que es este dato que tenemos de este lado. Bueno, quería presentar las dos, pero es la que nos interesa a nosotros. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, 9. Precio del boleto del metro. Utilice los datos del año y del precio del boleto del metro, incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Sea X el año con 1960 codificado como 1, 1973 codificado como 14 y así sucesivamente. Sea ya el precio del boleto del metro y parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Y voy a utilizar el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Pues el exponencial y es igual a 0.158.270 millonésimas por 5.935 100 milésimas de x, donde 1960 se codifica como 1. Y con el alto valor de r al cuadrado es de 0.970 milésimas. Parece que el modelo es bueno, entonces el valor proyectado para lo que nos pide aquí del dato del año 2020 es de 5.33. En el ejercicio 11, muertes de manatís por barcos. La siguiente tabla lista el número de muertes anuales de manatís en Florida por impactos con embarcaciones a partir de 1980. Según datos de Florida Fish and the Wildlife Conservation, el mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcula el número proyectado de este tipo de muertes para 2006. El número real de muertes en 2006 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatís y el número de muertes proyectadas? Bueno, tenemos que Y, la proyección de Y es igual a 0.00800, bueno, son 803 100 milésimas de x al cuadrado, más 2.455 por x, más 15.32. Entonces el modelo cuadrático es la mejor opción porque el valor de r cuadrada es igual a 0.843 milésimas y el error estadístico de SM es igual a 9.21. El mejor modelo no es mucho mejor que los demás, ya que el modelo cúbico está muy cerca del modelo cuadrático. El número de muertes proyectadas para el 2006 es de 87.45, codificando 1 al año de 1980 y 27 al del año 2006. Tenemos que Y es igual a 0.803
100 milésimas por 27, perdón, al cuadrado más 2.455 por 27 más 15.32. Entonces no hay mucha diferencia con las muertes reales, que fueron 92. No hay mucha la diferencia. Experimento de física. Un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros que cae en diferentes tiempos, en segundos, después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecte la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Entonces, pues, tenemos aquí los datos. Vamos a... si los tengo a tiempo. Tengo aquí tiempo de distancia. Sí. Vamos a tratar de proyectarlos en Minitab. Haremos una hoja nueva, perdón. La pegamos aquí y vamos a ver la gráfica. ¿Sí? Vamos distancia, el X es tiempo, vamos a ver el modelo cuadrático y aquí está. Perdón. Este modelo cuadrático lo tengo en mi presentación. Y bueno, tenemos que 13 cuadrático Y es igual a 490 por 2 menos 0.286 10 milésimas por X más 0.476 10 milésimas. 100 milésimas. El modelo produce una distancia de 705 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros. Entonces, si bueno, con esta perdón, en la gráfica ya demostramos los datos que acabamos de dar. Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Les agradezco su atención. Buenas tardes.